Gusto organizar y sintetizar la información de tus notas. Se identifican 3 temas principales que corresponden a periodos de la historia peruana. Aquí tienes la información organizada, clara y concisa, ideal para un audiolibro. 1. El Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, 1968 a 1980. Este periodo se divide en 2 fases. Primera fase. Gobierno de Juan Velasco Alvarado, 1968 a 1975. El régimen se definió como ni capitalista ni comunista, y se caracterizó por una profunda intervención estatal y reformas estructurales. Intervención estatal y nacionalización. Se promulgó la Ley de Minería, 1969, permitiendo al Estado participar en la explotación y comercialización. Empresas como Petroperú, Centromín Perú, Sider Perú, Entel Perú e Hierro Perú, antes Marcona Mining, fueron nacionalizadas, creando sus contrapartes estatales como Enapu Perú, Sider Perú, etc. La reforma pesquera estableció el monopolio de la harina de pescado a través de Pescaperú, que se convirtió en la principal fuente de ingresos. Control y movilización social. Se creó el SINAMOS, Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social. La Ley de Confiscación de Prensa, 1974, expropió periódicos, permitiendo el manejo directo de la información por parte del gobierno. Reforma educativa. La Ley General de Educación estableció la primaria gratuita, un nuevo sistema educativo, inicial, básica y superior, el uniforme único escolar, y oficializó el quechua castellano como idiomas oficiales. Reforma industrial. La Ley de Reforma Industrial, 1970, estableció que los trabajadores debían recibir un 10% de las ganancias de las empresas. Economía. El alto gasto público y consumo de divisas se financió con préstamos, lo que generó un fuerte endeudamiento público. Segunda fase. Gobierno de Francisco Morales Bermúdez, 1975 a 1980. Este periodo, autodenominado la segunda fase, tuvo como objetivo la transición a la democracia. Transición institucional, Tacnazo. Morales Bermúdez depuso a Velasco y buscó personalizar el régimen y obtener apoyo para el nuevo gobierno. Reacción social. El auge del capital privado, nacional y extranjero, en la economía se dio en paralelo a grandes huelgas nacionales, 1976 a 1977. Asamblea Constituyente, 1978. Se eligieron 100 diputados constituyentes, presididos por Víctor Raúl Haya de la Torre. La nueva Constitución estableció la ciudadanía a los 18 años, el derecho al sufragio universal y un periodo presidencial de 5 años. Elecciones de 1980. Se celebraron elecciones presidenciales. El ganador fue Fernando Belaúnde Terry, Acción Popular, quien asumió el 28 de julio de 1980. 2. Segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, 1980 a 1985. Este gobierno se inició con la restauración democrática y el retorno a la vigencia de la Constitución de 1979. Aparición del terrorismo. El 17 de mayo de 1980, se inició el terrorismo con el ataque de Sendero Luminoso, liderado por Abimael Guzmán, quienes destruyeron material electoral en Ayacucho. Más tarde, aparecería el MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, liderado por Víctor Poley Campos. Ocurrió la matanza de periodistas de Uchucray, 1983, cuya investigación estuvo a cargo de Mario Vargas Llosa. Aspecto político. Se devolvieron los diarios a sus propietarios y se estableció la plena vigencia de la libertad de expresión. Problemática. Crisis. Economía. El país sufrió una crisis marcada por el descenso del PBI en 6%, una inflación del 136% y la devaluación del sol, que fue reemplazado temporalmente por el INTI en 1986. Fenómenos externos. Se enfrentó al fenómeno del Niño, 1982, y al conflicto con Ecuador, Falso Paquilla, 1981. Social. Aumentaron las demandas de los trabajadores, SUTP, CITE, etc. Fin del gobierno. En 1984, Perú sufrió una gran crisis fiscal y una inflación creciente. Las elecciones de 1985 dieron como ganador a Alan García. 3. Primer gobierno de Alan García Pérez, 1985 a 1990. Este gobierno se destacó por una política económica heterodoxa y un aumento de la crisis económica y social. Economía heterodoxa. El objetivo fue reducir la inflación y aumentar la producción, el empleo
y la capacidad de compra y consumo nacionales. Deuda externa. Perú solo pagó el 10% del monto de las exportaciones como servicio de la deuda externa. Dólar MUC. Se creó el dólar MUC, Mercado Único de Cambio, un dólar más barato en el mercado formal, incentivando las exportaciones. Obras y hechos. Se inició la edificación del tren eléctrico. Descubrimiento del reservorio de gas de Camisea, 1987. Se creó la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT. Se estableció la Policía Nacional del Perú, PNP, unificando a las fuerzas policiales. Se capturó a Víctor Poley Campos, 1989, líder del MRTA. Hiperinflación. La política económica generó una hiperinflación histórica, con escasez de bienes básicos, soles gigantes, leche, combustible, etc. Estatización bancaria. El 28 de julio de 1987, se dio el decreto de estatización de la banca, provocando grandes protestas lideradas por el escritor Mario Vargas Llosa y el Movimiento Libertad.